quisiera poner manifiesto la importancia del análisis desde esta perspectiva de los derechos fundamentales y el Estado constitucional, que afronta los dilemas de la inseguridad ciudadana y que da lugar a reflexiones sobre cómo no solamente ya la justicia penal debe afrontar esta problemática, sino con nuevos elementos como es el tema de la constitucionalización del derecho penal y el derecho procesal. En ese sentido, en el número 68 de la revista Temis se aborda en particular el tema de cuáles son las bases constitucionales de este derecho procesal penal peruano, que tiene un nuevo código procesal desde hace más de una década y que en Lima recién se va a aplicar progresivamente, sin perjuicio que se viene aplicando en todo el país, ¿no? Por eso es que un primer tema importante que pongo de manifiesto en este artículo es no solamente la importancia de la aplicación de la ley penal, sino a partir de una interpretación que la Constitución otorga a todas las ramas del derecho y en particular a las que aseguran el bienestar, la seguridad ciudadana en la lucha contra la delincuencia, que además no es excluyente de que la ley penal y las nuevas bases del Código Procesal Penal también estén vinculadas directamente con la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque tanto la Constitución como la Convención Americana establecen ciertos estándares de garantías de tutela de los derechos de la persona, pero también garantías judiciales, que son objeto de protección a través del Tribunal Constitucional, la Corte Americana, pero en el propio proceso penal, de acuerdo a estas bases, también se podrá defender la tutela de estos derechos. De modo tal de que el artículo en concreto aborda cuáles son los principios fundamentales que son exigibles en un proceso penal, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Y hay que partir de que estos principios están en esa parte general, que como documento que establece los valores axiológicos o las metanormas de un código, en este caso el Código Procesal Penal, tiene un carácter de exigibilidad o también de auxilio a la interpretación de las normas del propio código, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que uno de los 10 mandamientos que plantea estas bases del Código Procesal Penal, desde esta perspectiva constitucional, son, en primer lugar, la tutela procesal efectiva, ¿no? Que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la jurisdicción en las condiciones que establece el nuevo proceso en el marco de la Constitución. Y uno de esos presupuestos, cuando una persona es imputada, es la presunción de inocencia, de modo tal que ese es un principio, un valor y un derecho exigible a lo largo de toda la etapa procesal. Es cierto también que vinculado ahí está el viejo principio del ne bis in idem, que una persona que ya ha sido investigada o sancionada o condenada no puede ser nuevamente investigada o sancionada como regla por los mismos hechos o por los mismos cargos, ¿no? Y en esta tarea el Ministerio Público cumple un rol de llevar a cabo el principio acusatorio de manera monopólica, pero también el Poder Judicial de llevar las investigaciones judiciales ya y las valoraciones de las pruebas con garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Y dentro de esa perspectiva cabe los límites a los derechos fundamentales bajo un principio de legalidad, donde los jueces tendrán que aplicar los principios que usualmente se vienen desarrollando en el ámbito constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. También aquí se establece un análisis sobre cuáles son la interpretación que se debe hacer de las disposiciones, porque hay técnicas de interpretación. Y en ese sentido es importante, por ejemplo, en cuanto a la prueba, que es un elemento central en todo proceso penal, qué pruebas son legítimas, cómo analizarlas, ¿no? Cuáles son los límites de las pruebas, la no violación del contenido esencial, por ejemplo, de los derechos fundamentales al obtener pruebas ilícitas, ¿no? El derecho de defensa que tiene toda persona, cómo se explaya en todas sus garantías, así como también el derecho que finalmente tiene a que una persona obtenga una resolución justa, motivada y oportuna, ¿no? Todos esos elementos son materia de análisis
en esta contribución de la constitucionalización del derecho procesal penal en el nuevo Código Procesal Penal. Los invito entonces a leer el número 68 de la revista Temis. Maravillas.